Bienvenidas a esta sesión de Ardiente que me tiene tan encendida, porque toda la información de hoy ha estado bajando como un torbellino en las últimas semanas. Y creo que es eso, crear desde la energía de Ardiente, es permitir que la vida llegue a ti y te muestre el camino. Lo que más he aprendido de este camino de crear desde estar encendida, crear desde estar en esta conexión sagrada y divina con tu cuerpo es justamente esto, permitir una y otra vez que la vida me muestre el camino. Antes de empezar a crear así, yo creaba de una manera en la que literalmente decía, voy a hacer esto, tengo que crear, quiero crear este programa, quiero compartir estas sesiones. Y para mí era como, wow, Daniela, tienes que tener absolutamente todo para que sea válido, para que lo puedas explicar. Y hubo en este momento en el que siempre creía que tenía que crear desde la mente, ¿sí? Que todo tenía que ser como súper estructurado, que me daba un montón de miedo, como literalmente sentarme a hacer un canal y empezar a compartir toda esta información que les voy a contar, porque yo vivía atrapada en esta idea, ¿no? De los deadlines, del tener que entregar esto. Y entonces terminaba siendo un proceso tan frustrante que era como que, ok, tenía una sesión uno a uno y entonces después de la sesión uno a uno tenía que ser así y así, mandar esto y enviar esto y ver y la encuesta y el no sé qué. Y entonces mi validez terminaba encerrada en el que todo el proceso saliera como tenía que ser, que todo estuviera completo hasta donde tenía que hacer. Lo que pasaba era que literalmente mi canal erótico y creativo se sentía completamente bloqueado. En vez de que la información llegara y me atravesara, sentía que tenía que estar siempre haciendo. Y inevitablemente, cuando me sentaba enfrente de la computadora a dar una sesión, sentía que mi cuerpo se tensionaba. Hace justo en la semana empecé a revisar como material para irlo organizando y para ver como que qué ideas quiero, ¿no? Como que traer a mi consciente y les juro que yo veía esa imagen de Daniela y ni siquiera es como que les diga, no, es que hace 10 años, o sea, imágenes mías de hace año y medio, que fue cuando ya dije, ok, voy a empezar un poquito a realmente encarnar todo este placer y parecía que estaba petrificada. Yo era como, bueno, sí, entonces esto, y entonces, y literalmente yo veía, o sea, los momentos en los que me conozco, y era como que veía que como la idea me empezaba a bajar pero mi mente lo bloqueaba absolutamente todo. Por eso es que el ser un canal erótico, el ser y estar completamente en esta sintonía de vida divina, es que te permite una y otra vez que la vida te demuestre, que la vida te atraviese, en vez de que tú creas que tienes que tener todo bajo control, porque entre más crees y entiendes ese control, más te puedes alejar de él. Y por esto, para mí el cuerpo siempre va a ser la solución, porque sí, es increíble estar, ¿no? Como pensar las cosas y sentirlas, pero siempre y cuando el cuerpo marque la sintonía del principio. Por eso esta sesión que llegó hoy es como sobre tomar espacio. Tomar espacio es un concepto que yo he traído un montón en el campo desde hace un par de años, porque yo estaba en una colectiva feminista y en esta colectiva nos reuníamos a bailar. Esto fue, empezamos en el 2019 y fue creciendo la colectiva. Nos fuimos dando el espacio, nos fuimos dando la energía y inevitablemente pasaba esto, ¿no? Hacíamos, ok, nos vamos a juntar hoy a bailar y a hacer coreografías. Y llegábamos a un espacio, estábamos súper expandidas en el espacio y de repente empezaba a llegar gente y empezaba a llegar gente. Y nosotras, que en ese momento se suponía que estábamos como muy conectadas y que éramos como muy entendidas de todo, siempre veía cómo nos quedábamos en una esquina bailando, porque llegaban a jugar fútbol y porque llegaban en básquetbol y llegaban y llegaban y llegaban. Y nosotras en espacios enormes, en vez de tomar el espacio, dejábamos que inconscientemente el espacio se nos fuera arrebatando. Y esto pasa inevitablemente en todas las áreas de nuestra vida. Nos damos cuenta que a veces es como que toca que llegue esto a tu presencia y toca esto, que llegue a tu energía, como soy muy consciente de que literalmente estoy queriendo bailar y me están empujando a una orilla, pero a veces esto también llega y se presenta en nuestra energía, en nuestro ciclo, cuando empezamos a hacernos chiquitas, cuando de repente empezamos con una idea nos sentimos súper encendidas y nos sentimos a full y nos vamos empujando cada vez más a un lugar más pequeño. Así que, amores, estoy ya aquí ahora sí, con mis anotaciones abiertas y lista para poder empezar, porque
me llegaron 800 ideas y una de las maneras en las que les voy a enseñar a quien vaya a seguir este viaje conmigo, que les tengo una invitación súper juicy, es justamente esto, que es un mind map, que se los dejo ahí como de tip, porque la mente del femenino es completamente una energía más caótica. Cuando la dejamos fluir, cuando la dejamos atravesarnos, nos damos cuenta que nosotras no estamos hechas para pensar si A, luego B y luego C. La mente del femenino puede pensar completamente en pasar del A al Z, a la F, y así es como vamos a ir tejiendo. Y para mí que nos demos estos permisos es también darnos los permisos de investigar cosas y seguir hilos que nunca habíamos pensado antes. Mientras más nos vayamos a esta idea de A, luego B, luego C, más difícil va a ser poder canalizar las ideas que queremos traer a la vida. Y cuando más nos abramos a la delicia de que yo sé que a ustedes les ha pasado que están empezando un proyecto, están empezando una idea y ustedes dicen, es que yo ya sé cómo se ve el paso 7. Aunque tal vez estés todavía en el paso 1, es como, no me importa, estoy dejando que la vida me atraviese y que la vida actúe a través de mí. Así que, bueno. Les iré contando un poco porque les tengo una invitación increíble para quien quiera seguir caminando esta frecuencia de sentirse ardiente, esta frecuencia del placer, que para mí es un camino importante. Así que usen mucho mind maps, como esta idea de empezar del centro y abrirse. Entonces, vamos a empezar hoy a hablar de ser tu propia porrista, ¿sí? Para empezar a traer y para empezar a canalizar el negocio, el arte, las ideas que son completamente nuestros sueños, tenemos que darnos el permiso de ser nuestras propias porristas, de ser y creérnosla tanto de una manera en la que parece que no existe nada más, porque empezamos a creer la frecuencia de que no existe nada más. A veces, como lo estuvimos viendo en la sesión pasada, creemos que el estar parada en esta frecuencia de el, ay, como de mostrar y decir, miren todo lo que he logrado, ¿no? Y en esta frecuencia que entramos al ser presumida, o sea, nos hace sentir como, uy, se estaré siendo arrogante, estaré siendo mucho, pero no, entrar a la frecuencia de ser tu propio porrista, que sí, corazón, ser una porrista es ser tu cheerleader. Ser una porrista es justamente esta parte de me la creo tanto y entro tanto a mi frecuencia que entonces yo empiezo a reclamar mi propio poder, mi propia historia y mi propia identidad. Y entonces me la creo tanto y estoy tan parada en lo que soy, tan encendida en lo que es un sí, que no hay manera de que nada me mueva y que nadie me quite. Entonces me veo en el espejo y me empiezo a dar el permiso y me empiezo a dar las conversaciones para poder ser esa mujer que somos. Por eso hemos estado trabajando en las sesiones pasadas como en crear este arquetipo, esta idea de esta mujer que queremos ser y que soñamos traer a nuestra realidad, porque en el momento en que le empezamos a ver y nos paramos ahí, es que podemos mirarnos al espejo y decir, tú lo tienes. Tú lo tienes porque estás trayendo este arquetipo. Tú lo tienes porque estás trayendo esta realidad a tu vida. Estaba hablando hace un par de días con una de ustedes y me decía, es que empecé a encarnar el arquetipo desde la mañana de la que salí de la casa. Y era como que me sentía a full en la frecuencia del sí. O sea, pararme en esa idea, pararme en ese arquetipo fue como empecé a hacer las cosas. Todo el trabajo que tenía que hacer ese día lo logré mucho más rápido, lo logré mucho más alineada. Y eso pasa. Es como si esta idea, ¿no? Del arquetipo y de la porrista, es como que, ay, cuando sentimos que, ay, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo voy a llegar ahí? Te paras en esa energía del arquetipo y te paras en esa frecuencia y es como le empiezas a pedir prestado todas esas cualidades que ya viven en ti, que ya están en tu campo, pero estás empezando a atraerlas. Entonces, por esto, hoy vamos a hacer un ejercicio hermoso sobre la bidimensionalidad, que para mí es un pilar de vivir una vida ardiente. La vida se crea desde la energía bidimensional. A veces estamos ya listas, ¿no? Como para recibir a la vida y que la vida nos penetre y que nos haga el amor, y de repente es como, pero todavía queremos soñar desde lo tridimensional, cuando antes tenemos que dar un paso atrás y permitirnos soñar en la frecuencia de lo bidimensional. Por eso hoy vamos a estar con este ejercicio.
¿Cuántas personas han dejado que los sueños les gane por este miedo este miedo, esta confusión, esta duda y no estar paradas por completo en este arquetipo tridimensional que venimos creando, ¿sí? A veces el mundo necesita estas contribuciones que traemos a la realidad desde nuestro placer. Pero como nos han enseñado y nos han condicionado a la jaula, nosotras tenemos que traer la llave a través del arquetipo. Y entonces empezamos a cuestionarnos la jaula y empezamos a realmente darnos cuenta que somos que nuestra energía y que todo esto que estamos creando viene a ser un modelo tridimensional, no un modelo bidimensional como nos enseñaron durante mucho tiempo. Entonces, en estos momentos es súper importante que nos recordemos a nosotras mismas qué es ese arquetipo. Esta energía de, ay, cuando me da miedo y me echo para atrás y no sé, es simplemente una sensación que está aquí por un momento. Amores, las emociones siempre van a ser nuestros GPS, pero también les voy a decir algo importantísimo para esto que estamos creando de hacer una vida más ardiente y más encendida, y es no le crean a las emociones al 100%. Las emociones van a llegar a nuestro campo y van a estar presentes máximo por 3 minutos. Las emociones en general duran 90 segundos. Entonces, cuando de repente llega la vida y te dice, wow, me pasó esto, estoy súper enojada, y tú sigues media hora después haciendo berrinche, es porque te estás creyendo la idea que te está vendiendo tu emoción. Porque la emoción habita en el cuerpo solamente durante 90 segundos a 3 minutos. Entonces, por eso, empezar a observar y a empezar a entender las emociones desde el cuerpo nos hace poder tener este cambio de perspectiva, porque entonces dejamos de decir, ah, enojada, 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 y empezamos a bajar al cuerpo, donde se siente esta emoción, cómo se está manifestando esta emoción. Uf, normalmente cuando me siento enojada, siento el pecho oprimido, pero ahora siento las manos. Ok, ¿qué pasa si muevo las manos? ¿Qué pasa si las empiezo a traer a la conciencia, al placer, a la energía de lo divino y a la energía de lo sagrado? Y entonces, en estos momentos, nos recordamos la frecuencia de la porrista, porque esto es como un efecto que no tiene un punto final. Es como un efecto que produce una piedra cuando la arrojas a un río y empiezan a salir brotes alrededor de él. Cuando empiezas a crear esta nueva frecuencia del placer y de lo encarnado, entonces tus emociones se vuelven realmente ese GPS que te está liderando hacia vivir una vida más placentera. Estas emociones no llegan y te habitan por completo en el momento en el que dices, ah, ¿cómo sigo esto? ¿Cómo transito esto? Sino que empiezan a hacer ese camino que te muestra, es por aquí, esto sí, esto no, y esto lo vamos a transformar de esta manera. Por esto es que la frecuencia muchas veces que tenemos que entender y terminar como de abrir es la frecuencia de la niña buena, ¿sí? La niña buena que nos enseñaron cuando éramos chiquitas, que teníamos que seguir ciertas condiciones para que realmente nos pudieran ver y realmente ser lo suficientemente vistas en nuestro paradigma para que pudiéramos ser aceptadas y pudiéramos crear las cosas y pudiéramos vivir la vida que realmente queremos vivir. Nos enseñaron a ser buenas, nos enseñaron a poner a otras personas antes incluso de nuestra propia energía del deseo. Por eso, cuando regresamos a permitir que nuestros deseos nos lideren en la vida, también tenemos ese permiso de poder tomar nuestra identidad por completo para ir de nuevo a nuestro placer. El placer, para mí, es la frecuencia que siempre nos va a demostrar nuestra verdad una y otra vez. Entonces, ¿en dónde, en qué área en su vida pueden ahora sentir como, ah, estoy pasando mucho tiempo aquí, dándole vueltas, dándole ideas, para poder realmente ser aceptada, para poder ser realmente gustada? Y cuando entendemos esto, también entendemos que ese es el lugar, esa es la vasija a través de la cual se está saliendo nuestro poder. A mí me daba cuenta que una de las cosas que más me drenaba una y otra vez era el punto y el momento en el que yo quería compartir mi arte. Puertas para adentro, yo
bordando, teñiendo telas, tintes naturales, la mezcla, la no sé qué. Pero en el momento en el de compartir, yo decía, esto no tiene nada que ver con mi marca, por Dios, si soy astróloga. Las astrólogas, no, ¿qué voy a estar compartiendo mis bordados de arañas y mis bordados de bichos? Cuando entendí la frecuencia del cuerpo, entendí también que todo este proceso creativo que estoy encarnando y que estoy trayendo se estaba drenando a través de pararme en ese niña buena. La niña buena, la buena astróloga, la buena mentora, la buena terapeuta, no comparte esto. Comparte sobre la luna en Cáncer y el retrógrado de Mercurio, pero jamás se va a poder permitir verse en toda su frecuencia. Y el entender esto empezó a liberar mi arte, empezó a liberar mi bordado, empezó a liberar mi palabra, empezó a liberar todo lo que yo considero sagrado. Pero fue hasta el momento en el que me di ese permiso de decir, ¿en dónde todavía estoy diluyendo mi voz? ¿En dónde estoy pidiendo perdón? Y si quieren saber en dónde se está drenando esa vasija, cuestiónense esto. ¿En dónde estoy pidiendo perdón? Porque la frecuencia del perdón, y obviamente tenemos que pedir perdón cuando lastimamos a alguien, pero dejemos de pedir perdón por tomar espacio, dejemos de pedir perdón por pararnos en toda nuestra frecuencia divina y magnética, porque cuando aprendemos a dejar de pedir perdón por todo, nos empezamos a dar espacio. Esa energía que ponemos en el perdón y en el ser gustada y en el ser aceptada y en el ser encendida es entonces la misma energía que podemos empezar a usar para tomar espacio y para hacer absolutamente la delicia que venimos a crear y a canalizar en esta vida. El hacerte como incorrecta, el hacerte y pararte en lo pequeño, hace que todas las personas que están aquí para recibir tu medicina no la reciban. Y eso es algo que se siente completamente no alineado con ser la artista que vienes a hacer en la vida. Porque cuando empiezas a ser esa artista, más te das ese permiso de ir tejiendo realidad. Cuando te das cuenta que el no tomar espacio, porque estás muy parada en tu niña buena, no le sirve al mundo y es duro, porque tú jugar a ser la niña buena estás no sirviendo tu propósito de vida, porque las personas que están acá para conectar con tu arte, con tu verdad y con tu frecuencia, no te van a encontrar. Acuérdate que tú ya hiciste este pacto para tomar espacio para que todas esas personas que están acá para encontrarte te encuentren una y otra vez y que llegue y se amplíe tu red para que todas esas mujeres que terminaron una relación de 5 años encuentren a Daya y encuentren su arte y cómo pueden sanar a través de tener vínculos mucho más hermosos y mucho más sagrados y mucho más realmente alineados a ella. Pero por eso es importantísimo que ella empiece a tomar este espacio y que ella empiece a pararse en su verdad. Porque todas esas almas con las que ella ya pactó, pactó sabiendo que ella iba a tomar espacio. Cada vez que estén como por compartir algo, cada vez que digan, me salió algo hermoso, estoy tomando espacio y llegando a las personas que están acá para encontrarme. Hace un par de semanas vi que Alex compartió un video hermoso de ella desnuda bailando increíble y que después puso que la dejó de seguir un montón de gente. ¿Por qué? Porque eso es tomar espacio. Eso es estar en tu frecuencia divina porque te encuentras a ti misma como literalmente como, este es mi mensaje y ya no lo voy a esconder porque me doy cuenta que el placer es el camino que me ayuda a expandir el tomar espacio, a expandir esta verdad. Entonces, por eso es tan importante una y otra vez rodearnos de estas mujeres que nos dicen, mi amor, otra vez te estás desconectando del placer, regresa al placer, te veo, te enciendo, te acompaño. Y aquí es donde empezamos a pararnos de verdad. Una de mis mentoras con la que trabajo desde enero, que se llama Majo, ella trabaja también con temas de negocio, pero muy en el placer. Y entonces cuando tú te encuentras con estas mentoras que te regresan una y otra vez al camino del placer, te das cuenta de repente que estás haciendo todo y estás creando desde el deber y no desde el ser. Entonces hay un cambio de frecuencia cuando tú estás diciendo, fuck, esto se siente increíble. Esto lo voy a compartir porque es medicina versus toca crear algo más, toca hacer arte, toca compartir mi voz.
porque esa frecuencia, lo primero que habla siempre es nuestra frecuencia y es nuestra energía. Entonces, pararnos en el placer va a hacer que ese campo energético no sea de medio metro, sea de una habitación completa. Y pararnos en el placer hace que la diferencia sea no creer que tengo que hacer pequeño el mensaje, sino que estoy acá para tomar todo el espacio que me merezco. Y por esto es que el significado de trabajar con el placer para mí tiene que ver con erotizar tu vida. Erotizar tu vida es darte cuenta que entre más conectas con tu placer, más estás al servicio de todas las personas que estás acá para servir. Porque el erotizar hace un efecto que se abre y te recuerda lo brillante, hermosa, talentosa y fabulosa que realmente eres y por qué estás aquí para hacer todo eso que soñaste en el momento en el que estabas por llegar a la Tierra. Cuando empiezas a tomar todo ese espacio y cuando empiezas a darte cuenta que estás acá para ser completamente enorme y completamente tú, hace que ese impulso que estás soñando y ese impulso que estás deseando traer a la realidad empiece a crear una onda. Y para mí el placer es como literal tirar una roca adentro del mar, adentro del agua, y que va creando ondas expansivas. No les puedo decir cuánto tiempo estuve rezando por cada una de ustedes que está aquí hoy, porque desde que llegó este programa a mí, yo todos los días me levantaba en la mañana y hacía mi práctica de placer y yo conectaba con todo el campo de lo infinito de ustedes que lo están viendo aquí en vivo, de quienes lo van a ver mañana, de quienes van a estar viendo esto en un año o en dos. Y yo decía, "Ah, el placer que estoy teniendo en el cuerpo, la apertura que estoy teniendo en el cuerpo está ya conectando con todas esas mujeres que están acá para recibir el mensaje y para darse cuenta que el camino del placer es el impulso que nos lleva a nosotras mismas. La manera en la que se puede vivir tan encendida, tan conectada, tan enamorada de todo lo que pasa alrededor es el placer. Porque una mujer parada en su placer no puede ser engañada, no puede ser manipulada, no puede dejar de creer lo hermosa y perfecta que es. Por eso el placer es una y otra vez la medicina de regresar a tu cuerpo desde lo más sagrado. Entonces, el aprender a tomar este espacio, el aprender a abrirnos a toda nuestra realidad y a toda nuestra frecuencia increíble y deliciosa, viene de que cuando otras mujeres empiecen a vernos, van a pasar dos cosas, ¿sí? Algunas mujeres se van a sentir irresistiblemente magnetizadas por nuestra energía de placer, de erotismo y de delicia. Las otras se van a preguntar, ¿y esta quién cree que es? ¿Quién se cree que es? Y amores, aquí es cuando nosotras tenemos que decir, yo te voy a enseñar quién soy. Te voy a enseñar quién soy, porque en esto que me dijeron es que eres muy intensa y es que eres demasiado, lo empiezo a tomar y lo empiezo a transformar como medicina y lo empiezo a canalizar de una manera en la que ser demasiado no es lo que no tenemos que hacer. Ser demasiado es la medicina que me empuja una y otra vez de regreso a mi terreno, de regreso a mi territorio, porque me empiezo a dar cuenta que ser demasiado es lo que soy. Es mi energía más real, más auténtica, pero más pura. Porque en esta intensidad somos de nuevo como esa piedra cayendo en el agua que mueve todas las frecuencias, en ser intensa, ser mucho caos, belleza. Entonces permitimos que esas ondas traigan a nuestra frecuencia a todas esas personas que estamos destinadas a acompañar, a hacer brillar y ver una y otra vez. Entonces, amores, ¿cómo van? ¿Cómo está aterrizando esto? Me encantaría leerlas. Qué activada me siento, me encanta. Dani, yo tengo una pregunta, la que quieras, corazón. Igual si quieres prender el micrófono, lo que tú prefieras. Hola. Eh, sí, Ay, quería no, preguntarte no cómo, te escucho. ¿no? ¿Escuchan? Ahí, A ver.
A ver, corazón, habla otra vez. Hola, ahí, ¿me escuchas? No te ¿No? escucho. A ver, algo debe estar mal aquí. O mejor la A ver, escribo. ahora, Ahí, ¿me escuchas? ahora. Ahí, ¿me escuchas? Hola. ¿No? No, no puede ser. No, corazón. Si quieres, escríbemelo en el chat, perdón, no sé qué. Bueno, sabemos que la tecnología y yo no somos mejores amigas, así que bueno. Sigo, listo, amor. Bueno, ve escribiendo y ahora estoy al pendiente de ti, que estoy increíble, mi amor. Ahora te regreso para acá. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre nuestros deseos. Nuestros deseos son esta energía en el que vivimos en dos campos, ¿sí? Tenemos el campo de lo visible y el campo de lo invisible. El campo de lo visible es literal todo esto que podemos ver en nuestra realidad, ¿sí? Es como yo me levanto y veo mis gatos y veo a mi pareja y veo mi café y entonces yo sé que si salgo ahora y meto la lavadora se va a tardar tanto tiempo y eso es como todo lo que ya sabemos, ¿sí? Desde nuestra conciencia, desde todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos han enseñado una y otra vez. Existe otro plano que es el plano de lo invisible. El plano de lo invisible viene de todo eso que sabemos que podemos tener, pero todavía no lo estamos viendo. Hay una frase que me encanta de Glennon Doyle que dice, mi definición favorita de la fe y de la imaginación es la capacidad de creer en el orden invisible de las cosas. Cuando empezamos a darnos cuenta de todo esto invisible que está más allá de nosotras, podemos empezar a entender que nuestros deseos y que nuestros sueños más hermosos, más sinceros, más sabios, están tejiéndose porque somos capaces de imaginarlos. Porque si tenemos un deseo, está ahí en nuestra frecuencia. Y por eso es tan importante entender que estos deseos, que nuestros deseos no quieren ser entendidos, no quieren que podamos entender absolutamente todo de cómo llego al A y luego al B y luego al C, sino lo que nuestros deseos quieren es que los sintamos, que pasen a través de nuestro cuerpo. Cuando tenemos estos sueños increíblemente grandes, increíblemente encendidos, y empezamos a meterles mente, nos estamos alejando de la frecuencia de lo invisible, de la frecuencia de la imaginación, porque empezamos a pasarlo a lo visible. Entonces, si mi sueño es que el próximo año quiero tener una exposición de fotografía aquí en Barcelona, pero empiezo a llevar esto al campo de lo visible, digo, uy, es que la última exposición de foto que tuve en Barcelona fue hace 8 años. Ya es que me he estado dedicando mucho al mundo de la astrología y de la mentoría y ya no conozco a tanta gente. Y, ay, yo no sé, ¿qué pasa? Estoy operando desde la mente, desde el mundo de lo visible, versus cuando empiezo a entender el mundo de lo invisible, que está tan ligado con la capacidad de imaginar la vida placentera y creativa que estoy hecha para hacer. Y entonces empiezo a usar y empezar a accionar y desde mi placer empiezo a crear una frecuencia, ¿sí? Que esto es lo más importante del placer, que crea una frecuencia, que crea una burbuja, que entonces empieza a hilarse ya con todas esas diferentes posibilidades que hay. Porque cuando estoy en esta frecuencia, entonces también estoy conectando con todo eso que no puedo ver, pero que sé que está destinado para mí. Y entonces empiezo a salirme de la jaula a través de lo invisible, a través de la imaginación. Entonces, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestro más profundo ser, nos damos cuenta que
está siendo manifestado. Nuestros deseos y nuestros sueños también nos están manifestando a nosotras. Y el camino en el que encontramos esto es a través del eros, es a través de lo erótico, es a través de suavizar nuestro campo, suavizar nuestro cuerpo y suavizar nuestra frecuencia para poder sumergirnos a lo que ya es suficiente para nosotras. Entonces podemos y regresamos a confiar en todo esto que está hecho para nosotras y para nuestro campo, porque ya no hay mente, ¿sí? Nos damos cuenta que nuestros sueños y nuestros deseos más profundos son los susurros de nuestra energía más auténtica y dejamos de meterle mente. Las leo, amores. Escuchándote también pensaba que tu intensidad también nos da el permiso a las que no tenemos mucho entrenamiento en esto de atrevernos a mostrarnos de manera intensa porque seguimos en el patrón de la niña buena. Amor, completamente. Me encanta que traigas esto porque esto es parte de nuestra frecuencia más sagrada. Estas partes de nosotras que a veces decimos como, wow, es mi sombra, no quiero que nadie lo sepa. Yo durante muchos años... Yo crecí y esta historia la cuento mucho en mi casa siempre me decían, ay, Daniela, es que eres tan intensa, es que eres tan intensa. Y entonces yo me escondí y yo era como, no puedo ser tan intensa, no puedo amar tanto, no puedo gritar tanto, tengo que guardar el volumen, portarme bien, ser la astróloga que siempre está parada, sentada derecha, hablando del tránsito de la luna. Y fue en el momento en el que mi ego se sintió retado y mi ego se sintió que se permitió morir, que me di cuenta que la intensidad es el gran poder. Hace un par de años di una clase de bordado aquí en Barcelona, un círculo de mujeres hermosísimo, que era un círculo de mujeres de sanando a mis ancestras. Y una de las mujeres que estaban ahí, que bueno, que ahora ya fue mi fotógrafa, la adoro, pero en ese momento yo no la conocía. Todo el tiempo estuvimos en círculo y ella nunca me volteaba a ver. Todas estaban y todas, y yo meditando, haciéndolas hacer, y ella no me veía, y no me veía, y no me veía. ¿Qué pasó? Mi ego, durante todo el proceso, decía, 3 semanas creo que duró, y era como, es que no me veo, es que lo estoy haciendo mal. Y hasta que un día dije, ¿sabes qué? Ya está, ya está. No puedo empujar esta intensidad en todo el mundo. No puedo decir como, mírame, mírame, acéptame, porque yo decía, pero si estoy haciendo todo bien, les estoy dando unas técnicas hermosas, estamos haciendo un círculo de mujeres precioso, ¿qué estoy haciendo mal? Y literalmente un día me permití morir. Me permití morir, me permití regresar a mi cuerpo, porque me puse a hacer prácticas de cuerpo para poder quitar el ego, poder quitar esa parte de mí que sentía esa necesidad de que todo mundo me viera, me aceptara y me quisiera. Y me dejé literalmente desgarrarme por completo. Y me dejé romper. Y dije, me voy a dar el permiso de no ser aceptada, no ser gustada. Entonces yo llegué a la siguiente sesión y pasé de, oye, hola, ¿cómo estás? Y decirle a pasar por la vida y ver la vida y hacer mi sesión. Y yo les conté esta parte de mi intensidad porque es una parte muy importante de mi historia. Y al final, ella se acercó a decirme, Dani, no he podido voltear porque tengo una contractura desde acá hasta acá y por eso no puedo girar. Estoy de baja en el trabajo, no estoy trabajando desde hace 2 meses. Pero quiero decirte que gracias a tu intensidad estamos aquí. Gracias a que tú tuviste ese valor de ser intensa, de juntar a mujeres en una sesión de ancestras y de útero y de llorar, y llorábamos y bordábamos, podemos estar aquí. Y para mí fue el decir, a veces esta sombra, siempre esta sombra de nosotras, no es la parte que no queremos traer, es nuestra verdad a través de la cual venimos a sanar a otras personas. Por eso en el camino del placer la sombra también tiene un lugar tan importante, porque la sombra está ahí rondando, ¿sí? Y cuando hacemos placer, hacemos la frecuencia del, también quiero esto, también veo esto, ¿sí? Ahora con la invitación que les tengo, que las voy a invitar a que sigamos caminando, ya el viernes oficial les voy a contar todo. Uno de los ejercicios más importantes que vamos a estar haciendo es de sombra, ¿sí? Porque a veces nosotras decimos,
la sombra se tiene que trabajar. Terapia sentada hablando, siendo que mi amor, el placer es el camino para entender la sombra. Sí, yo tengo ejercicios de placer en el que literalmente a través de orgasmos he entendido que mi deseo de tener mucha plata es que me da miedo tener como esa responsabilidad de poder ayudar a muchas personas. No es que no tenía mucha plata y no es que antes me iba mal porque, ay, no era buena. Es que tenía tanto miedo de pararme ahí y poder ayudar a todo el mundo. Es una... Sí, pero sí es la sombra. Y por esto el placer nos regresa. Imagínense, yo pude haber estado durante 10 años tratando de entender, dándole vueltas a las cosas, viendo, cuando realmente lo que pasa es que a veces esa sombra que está parada, ¿no? Como en Harry Potter, el perro de las tres cabezas, llegamos, el placer es la flauta que le tocamos y entonces el perro se duerme y podemos entrar. Y por esto el placer es la medicina, porque pude haber tardado 10 años en encontrar esa sombra, pero decidí usar el camino del placer, que me llevó a entender esto, una sesión de placer. Y con esto empecé a ver mis deseos desde otro paradigma. Entonces, por esto, regresar a sentirnos súper encendidas, regresar a sentirnos conectadas a nuestro cuerpo, es el camino para que tú también encuentres, corazón, esto, ¿no? Como, sí, yo sé que mi medicina es la intensidad y que vengo a que nos encendamos todas y que nos queramos correr desnudas por la vida, pero aquí es como entrar al placer te va a ayudar a entender esa frecuencia de tu intensidad. Entonces, ahora sí, ¿cómo te relacionas con el placer cuando estás pasando por un bajón emocional? Me he dado cuenta que mi mente busca sentirse perfecta para permitirme sentir placer. Por ejemplo, para hacer las prácticas, busco estar en mood. ¿Tú siempre estás en el mood o cómo haces? Mi amor, me encanta esta pregunta. Yo soy una de las personas más mentales que yo creo que van a conocer en su vida. Si yo conecto con el placer, no es porque esa sea mi frecuencia de vida, es porque yo me he dado cuenta que la única manera en la que no estoy en esta búsqueda de control, de perfección, de que todo sea mental, de que todo sea perfecto, es porque primero está el placer. Y una de las cosas como que está súper vivo en este momento es como que a veces nos llevamos a hacer estas prácticas y nos llevamos a querer conectar con esto, porque decimos, tiene que ser perfecto todo, ¿no? Tiene que estar, para mí, mi control era la velita, ay, me siento con ganas, ay, tengo, ¿no? Como todo este set, las lucecitas suavecitas. Y para mí fue empezar a decir, en este momento me siento, quiero controlarlo todo. Quiero decir, esto tiene que ser así, luego tiene que ser esto así. Y fue llevarme y darme cuenta que incluso cuando estás pasando el momento más complicado y de contracción más grande, el placer está ahí. Y entonces, en las diferentes prácticas, las que están trabajando conmigo desde enero han tenido varias de estas prácticas. Hay prácticas que nacen completamente desde la rabia, ¿no? Que es como, ok, quiero entender esto que está escondido en mi subconsciente y son prácticas de cuerpo, o sea, que literalmente es como un kinky shadow work, que así le llamo, y es como, gritas y ya te haces y te mueves y luego terminas en placer. Porque le estás dando el permiso a la emoción. El placer nunca te va a decir, vente para acá y estar suave y estar perfecta y estar hermosa, porque siempre nos empuja de regreso a la energía femenina. Y la energía femenina es caótica, pero también es rabia, pero también es sentirlo todo, pero también es ser intensa. Entonces, cuando tú empiezas a ver estas prácticas como decir, ok, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi frecuencia hoy? Hoy necesito, ok, tal vez estoy sintiéndome de bajón, necesito pararme y hacer una práctica de reconfiguración, empezar a darme cuenta y que también somos cíclicas y que algún día estarás ovulando y te vas a parar frente al espejo y vas a decir, wow, soy guapísima. Y que algún día vas a estar menstruando, premenstrual y vas a estar como, me está moviendo todo, ¿qué me está pasando? Por favor, ayúdenme. Pero empiezas a pararte en la práctica y dejas que te guíe el cuerpo. Y yo he hecho un montón de veces decir como, ok, pero me está pasando un camión por encima. Me paro y digo, voy a hacer 2 minutos. Si en 2 minutos no me siento bien, quito la práctica. Pero estoy 2 minutos y de repente es como que mi cuerpo empieza un poquito a ceder. Digo, ok, un minuto más.
estoy un minuto más y mi cuerpo empieza a ceder y empieza a ceder y empieza a ceder y llega un momento en el que estoy 10 minutos después como, ok, ya veo esa tristeza que estaba sintiendo, wow, la reconozco y reconozco que está en una parte de mí, en una parte de mi corazón y no soy yo y entonces te permites ese movimiento y te permites esa apertura una y otra vez, porque el placer te va a acelerar esa respuesta. Si tú puedes estar diciendo, uff, estoy en un momento duro, entonces lo voy a ver, lo voy a sentir y puedes tardarte mucho más a conectar con el placer y el placer te va a regresar a esa frecuencia, ¿sí? Te va a regresar a esa verdad y vas a poder entender todas esas sombras, todos esos bloqueos, todo ese mindset que no se está alineando como se tiene que alinear de una manera mucho más alineada y real hacia ti. ¿Cómo sientes esto, corazón? ¿Tienes alguna pregunta más o algo que quieras profundizar en lo que dije? Increíble, increíble, increíble. Em, claro, ella es modelo de rol en diseño humano, nos los encarna para hacernos de ejemplo, me encanta, mi amor. Dani, justo eso que dices me recuerda que ahora mismo estoy notando en una amiga que siempre dice que mis sueños no son realistas. Y aunque no le doy importancia, siento que le quiero demostrar que sí son posibles. Y a veces no sé si mi ego es mi ego hablando, hablando o mi intensidad queriendo ser indomable. Mi amor, yo creo que estamos acá para ser indomables. Para mí, de hecho, indomable es una de mis palabras favoritas. Y creo que muchas veces está bien, por eso es importante rodearnos de mujeres que están en esta frecuencia, porque yo algo que aprendí mucho sobre mi arte, sobre mi placer y sobre mi negocio es, tengo amigas que amo con todo mi ser, pero si ellas no están en el placer que yo quiero sentir, en el metidas con su negocio que yo quiero, en el metidas con su placer que yo quiero estar, las escucho, las entiendo, las veo y digo, gracias, pero voy a escuchar los consejos de estas mujeres que se sienten realmente como un sí para mi camino, que realmente se sienten como este stretch de decir, me motiva a mí, por ejemplo, ver algunas de mis mentoras que están todo el día en esta frecuencia de, y entonces el tantra y se van de retiros y hacen y digo, ahí quiero estar. Y tengo amigas también que amo y adoro con todo mi corazón, pero de repente llegamos y es como, bueno, Daniela, ya, pero ¿tú para qué quieres $10,000 al mes? ¿Para qué? Es mucha plata, ¿qué vas a hacer con eso? Y digo, mi amor, tienes razón, no lo había pensado así, pero tienes razón, lo voy a pensar. La escucho y digo, increíble esto, increíble que no ser espejo de todas estas posibilidades, pero regreso a mi deseo. Regreso y me acuerdo que mi deseo es profundo, que mi deseo es sabio, que mi deseo es mi brújula y que nunca puedo renunciar a este deseo porque estoy cerrándome a todo lo invisible, cerrándome a todo este campo. Entonces, caminar también con estas amigas en nuestra vida para mí es gran parte de la maestría que tenemos que hacer, porque cuando a mí me dice alguien, ay, Daniela, ¿really? O sea, ¿necesitas eso? O sea, yo digo, qué hermoso, porque para mí darme cuenta que mis sueños no son realistas es la brújula perfecta de que estoy soñando lo suficientemente grande para poder seguir caminando. Dice, lo curioso es que a mí me decían justamente lo contrario de pequeña, que sosa, qué tonta, qué tímida. Se me pedía intensidad, pero no sabía hacerlo. Mi amor, pero bueno, yo que te conozco desde un rato, yo creo que ya es algo que tienes bastante encarnado. ¿Cómo sientes que has ido subiéndole el volumen a esa intensidad? Recordé una sesión de fotos que hice al respecto de la intensidad y quiero usarla para un post. Amo, amo eso. Por favor, me etiquetas para poderlo ver. El placer alquimista, literalmente, literalmente, mi amor. El placer alquimista y hasta en astrología lo vemos porque quien rige el placer en nuestra carta astral, sí, está Venus, pero como signo es Escorpio y Escorpio es el alquimista de nuestra carta astral. Así que nunca mejor dicho. Así que, amores, ¿cómo van? ¿Cómo sienten ese cuerpito? Amando, me encanta, me encanta, me encanta, relajado, increíble. Así que hablemos de serlo
Absolutamente todo. Amor puede serlo todo. Puede ser escandalosa, pero al mismo tiempo callada, pero audaz, pero lista, pero intrépida, pero querer estar acostada un domingo en tu cama hasta las 5 de la tarde, porque ahí está el deseo, porque tienes este derecho de ocupar en la tierra absolutamente cada capa de lo que eres. No tienes que esconderlo, no hace falta que te encojas, no hace falta de que ocultes ninguna parte de ti porque en esta frecuencia de serlo absolutamente todo, de traerlo todo a la realidad, es cuando podemos empezar a sentirnos bien en ser esa niña escuchada. No esa niña buena, no esa niña que dice, ay, es que esto no sé si lo voy a decir, no sé si lo voy a compartir, sino esa frecuencia de la niña que va a ser escuchada en el momento en el que nos damos cuenta de todo. Cuando nos damos el permiso de realmente escuchar a esa parte de nosotras, ¿no? A esa niña que encerramos cuando tenía 10 años, empezamos también a darnos ese permiso de serlo todo. A los 10 años es cuando empezamos a escuchar el esto no se hace, esto no se dice, así lo guardamos, vamos a hacerlo así. Cuando esa niña lo sabía absolutamente todo, cogimos la llave, metimos a esa niña en la jaula y la cerramos, dándole el permiso de ser y permitirse ser solo cuanto la jaula le decía. Por eso es que siempre es importante conectar con nuestra yo de 10 de 11 años, porque en ese momento fue cuando todos los condicionamientos empezaron a entrar en nuestra frecuencia. Entonces, lo que vamos a estar haciendo hoy es que vamos a darnos el permiso. Sí, de empezar a crear desde lo bidimensional. Ya tenemos una parte de la bidimensionalidad, que es el arquetipo que estuvimos trabajando, estas mujeres que nos encienden y cómo creamos esta idea del arquetipo. Ahora vamos a ver y a entender que lo tridimensional de nuestros sueños son tan grandes que son en tercera dimensión, o sea, no son una cosita así, no, están hechos en tercera dimensión. Pero para entender esta tercera dimensión tenemos que entender la bidimensionalidad primero. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para conectar con nuestros deseos, para conectar con nuestros sueños. Y de ahí vamos a escribir una carta a nuestro deseo más absurdo. Absurdo, entre comillas, porque lo escucho como algo delicioso. Así que, amores míos, las invito a sentarse con las piernas súper abiertas para poder traer a nuestra frecuencia. Las invito a hacer una inhalación por la boca, como si fuera un popote, una pajita. Permitamos que el aire suba, llegue a nuestro tercer ojo, pase por nuestro chakra corona, por la parte de atrás de nuestra cabeza y exhalamos por boca. Inhalamos una vez más por boca, tercer ojo, corona, parte de atrás de la cabeza y exhalamos. Una siguiente vez, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Vamos a seguir con esta respiración suavemente, inhalando por boca, sostenemos y exhalamos. Vamos a visualizar a nuestra niña de 10 años, con todos sus sueños, con todas sus ideas y todos sus deseos. Vamos a visualizarla con toda la energía de felicidad que tiene en el cuerpo y también con esos deseos. Vamos a permitir que esa niña se acerque a nosotras y nosotras
hacer nuestro cuerpo hacia abajo para escuchar su frecuencia. Las invito un poco a poner la espalda hacia adelante, como si se estuvieran agachando. Esta niña las ve su cara y con su mano va a acariciar su mejilla. La niña va a decir una frase de ese sueño tan grande que vive en ella. Esa frase sale hacia nosotras como una semilla. Regresamos a la posición donde estábamos originalmente y nos permitimos caminar con esa niña de la mano, abrazadas. Y esta semilla la van a plantar juntas en el jardín de lo posible. Al poner la semilla, dejamos a nuestra niña cuidándola y empezamos poco a poco a elevarnos. Subimos, empezamos a flotar cada vez más rápido, siguiendo con la respiración por boca. Empezamos a ver las calles, los edificios, las montañas, los ríos. Sube más rápido. Vemos los países, las ciudades, los océanos. Subimos más rápido. Vemos los continentes. Salimos a través de la estratosfera y estamos viendo la Tierra alejarse de nosotras. La Tierra se ve ahora como una pelota de tenis. Estando allí, empezamos a sentir cómo la Tierra, el Sol, los planetas, las estrellas se empiezan a mover. Se mueven cada vez más rápido. Pasa un año, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Y poco a poco la energía se detiene. El movimiento baja la velocidad. Y ahora estamos flotando de regreso. Vemos cómo la Tierra se va haciendo cada vez más grande. Vemos los continentes, el océano, los ríos, las ciudades, los edificios, las montañas, las calles. Poco a poco regresamos a ese lugar donde plantamos la semilla.
Han pasado 50 años y nos damos cuenta que esa semilla se convirtió en un bosque completo. Vemos sentada abajo del árbol a esta niña, sonriente, orgullosa de todo lo que creó. Nos acercamos a ella poco a poco, admirando todo lo que se ha germinado. Al sentarnos junto a ella, vemos también a una mujer mayor salir de entre las plantas. Esa mujer que nos mira con cara de ternura, de amor, de respeto, se acerca poco a poco a nosotras. Nos reconocemos en su mirada, en su semblante. Nos toma de las manos y nos dice, tu deseo es... Nos levantamos, le agradecemos con una reverencia a nuestro yo del futuro y salimos del jardín de las posibilidades, sabiendo que ese deseo que plantamos a los 10 años ya es un bosque infinito. Nos permitimos salir poco a poco y regresar al aquí y a la hora, moviendo los deditos de las manos, moviendo los deditos de los pies y trayéndonos de regreso al presente. Cuando estén listas, pueden abrir los ojos, poner las manos en el pecho, agradeciendo este viaje que acaban de tener. Mis amores, ahora sí, cojan papel y pluma, papel y bolígrafo, como le quieran llamar. Y aquí está el reto que vamos a hacer. Le van a escribir una carta a este deseo, sin importar que el deseo sea claro o que no lo sientan del todo claro. Está bien. Dejemos un poquito estas ganas de saberlo todo. El reto es que solamente tienen 1 minuto para hacerlo. Así que les voy a poner una canción y les voy a dar 1 minuto para que sean claras y concisas. Empezamos.
amores. Esta carta que acaban de escribir, hayan salido muchas palabras, hayan salido pocas, es la base para que con lo bidimensional del personaje y la carta creemos ese deseo. ¿Sí? Las invito a que ahora terminando la sesión se pongan con una de las prácticas de placer, si ya sea una de las que les mandé o ponerse un par de canciones del playlist que les voy a compartir ahora y permitan sentir el deseo en el cuerpo. ¿Cómo se siente esa niña con todo el amor y la admiración que les tenía, pero también cómo se siente esa anciana que van a ser ustedes, que les tiene todo el respeto por todo lo que están trabajando? Vamos a darnos el permiso de tomar espacio, de crear, y como yo sé que todas ustedes tienen redes, las invito a bajar hoy, sentir este deseo y hacer un post hablando sobre este deseo y cómo se está manifestando el placer, el eros en su vida y cómo le está alquimizando. Amores, me encantaría leerlas con una palabra, porque no sé por qué no las escucho, pero leerlas con una palabra o dos de cómo se van de esta sesión. Encendida, me encanta. Erotizada, me encanta. Intuitiva, divino, divino. Ardiente, me encanta. Acompañada, hermoso, hermoso, hermoso. Corazones, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos el viernes para una sesión increíble. Y quiero contarles que estoy muy emocionada porque las quiero invitar a que viajemos y estemos juntas durante un año. Estoy súper emocionada porque esto que están haciendo a través de mí, esto que se está creando a través de mí, y es que vamos a estar juntas porque para mí mi sueño es que en un año ustedes tengan todo en su vida conectado con el placer, que el placer sea el centro de sus vidas, que en el momento en el que ustedes sientan como, wow, me están pasando un montón de cosas, están habiendo cambios enormes en mi vida, el placer sea su ancla una y otra vez. El viernes les voy a contar todo sobre esta invitación. Quiero que las que ya sepan como, ok, esto que me está contando Daniela me gusta, me enciende, van a tener una súper, súper oferta, porque aparte de que vamos a estar caminando juntas, que bueno, aquí está Silvia, aquí también está Cris, que ya están en este grupo desde enero. Vamos a estar haciendo sesiones uno a uno conmigo, la que desee y sienta sumarse ya, que ahora digan como, quiero esto toda mi vida y quiero las prácticas de placer más profundas. Y vamos a estarlo creando. Ahorita va a ser este valor súper especial que no se va a repetir porque ahorita tienen ustedes una offer secreta, ¿no? Que es estas sesiones uno a uno durante todo el año y el valor es de 4,200 por todo el año, que incluye que nos vamos a ver 4 veces al mes. Todos los programas como este lo van a tener también incluidos y además una sesión uno a uno conmigo, porque mi sueño de vida es que literalmente esté en enero, o sea, ni siquiera en un año, como diciendo, teniendo los mejores orgasmos de mi vida, súper conectada con mi cuerpo, creando la realidad desde el placer. Así que, amores, me encanta esa sesión. Gracias por estar acá, de verdad que son lo máximo, son increíbles. Espero que tengan una bonita noche. Les mando todo mi amor, preciosas. Adiós.